Filipenses capítulo 3, versos del 4 al 7. Estamos en nuestra predicación expositiva, ¿cierto? En nuestra serie expositiva del libro de Filipenses. Ya estamos en el capítulo 3. Vamos a dar lectura desde el verso 1 al 7 para contextualizar, ¿cierto? En el mensaje de hoy, para darle contexto al mensaje. Entonces vamos a leer desde el verso 1 al 7, pero nos estaremos enfocando en los versos del 4 al 7. Bien, si lo han encontrado, entonces le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, y en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Oremos al Señor. Padre, estamos ante ti, estamos ante tu presencia. Señor, te rogamos que tú nos edifiques a través de tu palabra. Padre amado, te rogamos que tú, Señor, nos ministres, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Abre nuestros ojos, Señor, y ayúdanos, Señor, a través de tu palabra, Señor, a renunciar, Padre amado, a nuestro orgullo y a lo malo que hay en nosotros, Señor. Te lo rogamos, Señor, te lo imploramos, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Quiero comenzar haciendo algunas preguntas. Y estas preguntas son: ¿por qué estamos aquí en esta tarde? ¿Qué nos llevó o qué nos mueve un domingo en la tarde en el cual podríamos estar disfrutando junto a nuestras familias, haciendo otras cosas? ¿Qué nos mueve el estar aquí? ¿Qué nos lleva a apartar el tiempo y poder llegar hasta aquí? ¿Qué cosas nos llevan a buscar una iglesia y podernos congregarnos? ¿O el estar aquí? ¿Acaso el habernos bautizado, el haber llevado tiempo dentro de la iglesia que nos dice, no, yo tengo que estar presente, yo tengo que estar haciendo número? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es aquello que nos lleva cada domingo o cada día a buscar del Señor? ¿Acaso es el tiempo de antigüedad que llevamos dentro de una iglesia, como decía anteriormente? ¿O los méritos que pueden haber en nosotros? Hay hombres que ellos son pastores o son cristianos porque sus familias ocuparon un cargo dentro de una iglesia. Hay hijos de pastores que llegan a la iglesia porque sus papás son pastores, entonces hay que respaldar al pastor, o por méritos, o por tiempo. Podemos conversar con muchos hermanos y dicen, no, yo llevo tiempo. Hay otros hermanos que dicen, no, yo tengo cargo, yo soy oficial de la iglesia, yo soy pastor, yo soy misionero, yo soy muchas cosas. Pero cada una de estas cosas, y como decía al principio, ¿qué nos mueve a estar aquí? ¿Cierto? El ser bautizados, el pertenecer a una iglesia reformada. ¿Acaso estas cosas nos aseguran que la ira de Dios no está sobre nuestras cabezas?
Porque podemos decir, no, yo llevo años, yo soy conocido de Dios, pero va a llegar un tiempo, va a llegar un día en el que el tiempo que podamos haber pasado dentro de una iglesia no será suficiente para nuestra salvación. Es más, Cristo dijo que en algún tiempo hombres iban a preguntar, Señor, ¿yo acaso no prediqué en tu nombre? Señor, yo no eché fuera demonios. Y Él les dijo, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, no significa el que llevemos tiempo dentro de una iglesia, o el que ejerzamos cargos, o el que prediquemos, o el que seamos los que dirigimos la alabanza, los que están en la puerta, que seamos buenos diáconos. Esas cosas no nos dan la seguridad de nuestra salvación. Nuestras obras no son mérito suficiente para entregarnos nuestra salvación. Y los versículos que nosotros leíamos y los que estuvimos escudriñando el domingo pasado, ¿cierto? Cuando Pablo se refiere de manera tan dura a estos hombres como perros, como mutiladores del cuerpo, como malos obreros. Y ahora Pablo nos explica el por qué él se refirió de esta manera. Porque eran hombres judaizantes que querían, reconociendo que Jesucristo había venido, ¿cierto? Pero ellos querían agregar otras cosas. Querían agregar las obras. Tú es necesario que te circuncides para que seas salvo. Tienes que guardar la ley, tienes que guardar los mandamientos, tienes que hacer muchas cosas, agregar otras cosas anexas a la redención que nuestro Salvador había hecho por nosotros. Y Pablo se enoja, es por esto que Pablo se enoja, dice, pero ¿quiénes son ellos para que vengan a decir estas cosas y vengan a poner estas cosas sobre lo ya fundamentado en la iglesia? Yo siendo Pablo, dice, y Pablo ahora empieza a exponer sus argumentos. Yo, Pablo, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y nuevamente a lo que iba al principio. Muchas veces nosotros también estamos en esta posición. Pensamos que el que podamos hacer algo más adicional es lo que nos va a asegurar nuestra salvación. Yo hago obras, yo, como decía, yo predico en la calle, oro por los enfermos y los enfermos sanan. Pero aquellas cosas no nos dan la certeza de nuestra salvación. Y es por esto que Pablo dice que si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y ahora Pablo nos da algunas, nos enseña sus argumentos. Pablo da cátedra de que si alguien podía confiar en la carne, él era el principal. Dice que Pablo como hebreo, cuando nosotros leemos el verso 4, ¿cierto? Dice, aunque también tengo confianza respecto a la carne, porque si alguno considera que puede confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Pablo era hebreo de hebreos, como nos empieza a explicar en el verso 5. Pablo dice que era hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Y cuando él hace referencia a este argumento de la tribu de Benjamín, Pablo dice, yo soy del linaje real de Abraham. Porque algunos hijos de Jacob eran hijos de concubinas, pero él no, él era hijo, venía del linaje de Benjamín. Su linaje era puro. Dice que él sí podía confiar en la carne, que él había sido circuncidado al 8º día. ¿Y a qué hace referencia esto? Les voy a invitar a que podamos leer en Génesis capítulo 17, versos del 9 al 12, dice, dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones, este será mi pacto que guardarán entre yo y ustedes y tu descendencia después de ti, todo varón será circuncidado
la señal del pacto entre yo y ustedes será que circuncidarán la piel de su prepucio todo varón de entre ustedes por sus generaciones, ya sea el nacido en casa como el adquirido con dinero o cualquier extranjero, aunque no sea de tu descendencia, será circuncidado a la edad de 8 días. Por eso Pablo dice, yo soy de la tribu de Benjamín, soy circuncidado al 8.º día. Él había cumplido la ley al pie de la letra. Pablo fue criado a los pies de Gamaliel. Él era un verdadero judío y él podía decir, yo tengo de qué gloriarme en mis obras. Vengo de la tribu de Benjamín, soy un verdadero hebreo, un verdadero judío. Me circuncidaron respetando el pacto que Dios hizo con Abraham. Lo respetamos al pie. Yo fui circuncidado a los 8 días. No soy hijo de extranjero, soy un verdadero hebreo. Y estos hombres vienen a decirles a ustedes que tienen que circuncidarse, que tienen que guardar la ley. ¿Quiénes son ellos para exigir estas cosas? Ahora, ¿confiamos nosotros en nuestras propias obras? ¿Hay alguien que pueda decir, no, lo que pasa es que yo soy hijo de pastor, así que nadie me puede decir a mí si soy salvo o no, porque yo soy hijo de pastor? O yo soy hijo de este, o yo soy esto, o yo hago esto otro. Pablo nos dice a través de estas palabras, yo tengo de qué gloriarme. Pablo como fariseo, pues si seguimos leyendo, dice versos 4 y 5, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, ¿cierto? Dice, circuncidado al 8.º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Los fariseos eran un... Era una de las sectas más estrictas dentro del judaísmo. Era una secta que ellos buscaban apartarse y guardar al pie de la letra la ley. Ellos eran amantes de Dios. Ellos querían agradar a Dios. Eso nadie lo puede negar. Pero ellos querían hacerlo a través de las obras, guardando la ley al pie de la letra, eh, circuncidándose y llevando a otros a que se circuncidaran, respetando estas tradiciones, obras de carne, obras, una salvación por obras, como lo que podíamos leer en Génesis 17. Dios le exige esto a Abraham, pero era algo, una obra, porque Abraham fue salvo por la fe. Ellos buscaron y ellos creyeron que serían salvos cuando viniese el Salvador del mundo. Ellos creyeron a través de la fe, pero ellos querían confiar aún más, aparte de eso, también ahora en las obras. Entonces, esta secta, como decía anteriormente, querían ser muy estrictos y apegarse a la ley de tal manera de agradar a Dios. Por esto Pablo quería agradar a Dios. Cuando nosotros leemos en Hechos 26, Hechos capítulo 26, verso 5, vemos a Pablo exponiendo a los hombres que él era de esta secta. Dice, pues que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, dice Hechos 26, 5, si están dispuestos a testificar que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta en nuestra religión. Era una secta, como decía anteriormente, que se apegaba mucho y Pablo pertenecía a esta secta. Entonces Pablo expone esto a estos hombres y a los hermanos y les dice, yo tengo de qué gloriarme en la carne, soy benjaminita, soy hebreo de hebreos, soy circuncidado al 8.º día y además de eso soy muy amante, era muy amante de la ley que pertenecía a la secta más estricta. Ahora nos dice, en cuanto al celo, era perseguidor de la iglesia. Pablo
era tan estricto en lo que él pensaba y en lo que él quería, que él no aceptaba que hombres hablaran otras cosas. Dice que él perseguía a la iglesia y podemos ver a un Pablo que asolaba a los hermanos. Cuando leemos en Hechos capítulo 22, dice el verso 3, yo soy judío, nacido de Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley, y nuestros padres, siendo tan celosos de Dios como todos ustedes lo son hoy día. Perseguí en este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual puedo testificar al sumo sacerdote y a todo el concilio de los ancianos de ellos. Recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco, con fin de traer presos a Jerusalén también a los que estaban allá, para que fueran castigados. ¿Para qué? Para que fueran castigados. Pablo perseguía a la iglesia. Cuando nosotros vemos y leemos a un Pablo que asolaba, a un Pablo que buscaba a estos hermanos para que, no tan solo para que fuesen apresados, sino que para que fuesen muertos. Pablo perseguía a la iglesia. Los hermanos temían de Pablo. Era temido dentro de la iglesia, dentro de los cristianos. Pablo era, el nombrar a Saulo de Tarso era temor. Y podemos ver la obra del Espíritu Santo, podemos ver la obra de nuestro Señor Jesucristo, que se le apareció y transformó su vida. El verso 6, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que hace la ley, irreprensible. Como veíamos antes, Pablo buscaba guardar las tradiciones, sus tradiciones, las tradiciones del pueblo. Él trataba de respetar y hacer todo lo que se le pedía, todo lo que se le encomendaba. Pablo buscaba el hacerlo. Pero ahora dice irreprensible. Y ahora el verso 7, una declaración maravillosa, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cada una de estas cosas que estos hombres se podían jactar y cada una de estas cosas que estos hombres podían exigir a los hermanos, Pablo dice, las he estimado como pérdida. Un Pablo orgulloso, un Pablo respetado dentro de sus pares, un Pablo que por celo y por respeto a su religión perseguía a la iglesia a tal punto de apresarlos, ahora dice que lo estima como basura. Cada una de esas cosas. Y surge una pregunta para nosotros. Muchas veces nosotros queremos defender nuestra ley, queremos defender nuestra religión o nuestra postura teológica para agradar a Dios. Yo he estudiado y tengo todos estos diplomados dentro de teología. ¿Qué me pueden decir a mí? ¿Cómo me van a rebatir a mí lo que yo puedo decir? Comienza a entrar el orgullo en nosotros. Sin darnos cuenta, esto comienza a germinar en nuestros corazones. Muchas veces no decimos nada, pero en nuestra mente y en nuestro corazón decimos, ¿pero cómo? Yo tengo la razón. ¿Cómo me pueden decir a mí que esto es así? Si yo tengo argumentos, si yo es lo que he estudiado, es así. Pero muchas veces somos sabios en nuestra propia opinión. Y en aquella opinión nos enorgullecemos.
Comienza a crecer la altivez. Aquí vengo yo, bautista reformado. Yo ahora predico el sano evangelio, la sana doctrina. Y los hermanos están equivocados. Pero leíamos también en los versos anteriores, Pablo nos dice que debíamos humillarnos, que debíamos saber nada y obrar y honrar solamente a nuestro Señor, y que el Señor transforme los corazones de las personas. Él es el que transforma, es su Espíritu Santo el que convence de pecado al pecador. Si hay alguna jactancia en nosotros, si hay algún orgullo en nosotros, es que Cristo se nos apareció un día y nos transformó y nos dio la salvación. Ese es el orgullo que debe haber en nosotros, ningún otro. No confiar en lo que yo puedo hacer o en lo que yo puedo decir, o de la manera en la cual yo lo pueda hacer porque es lo correcto, sino confiar solamente en lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Pablo era orgulloso de su estatus privilegiado. Había sido criado a los pies de uno de los eruditos más renombrados en su tiempo, Gamaliel, un doctor de la ley, un sabio de las Escrituras. Pablo decía, yo fui creado a los pies de Gamaliel. Debemos perseguir a aquellos impíos que van y que ven que Jesucristo es el Salvador. Debemos apresarlos. Renombrado entre sus pares, sí, enviemos a Pablo. Enviemos a Pablo a perseguir a aquellos hombres, pues es el más temido. Y Pablo dice ahora, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Ahora las estimo como pérdida. Hay algo en nosotros aún que es algo en lo cual nosotros podemos enorgullecernos, o algo en nosotros que podamos jactarnos y decir, yo estoy aquí, yo soy este o este tal. Su palabra hoy nos dice y nos lleva a que debemos humillarlo, a que debemos estimarlo como pérdida. Decimos adorar a nuestro Dios, pero muchas veces este Dios es el Dios de nuestros corazones. El orgullo que hay en nosotros son aquellas cosas a las cuales debemos renunciar y adorar solamente a nuestro Señor. Lucas 9:25, Jesús dijo algo maravilloso. Dice, pues, ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye y se pierde? Podemos ganar todas las cosas, podemos tener todos los doctorados, podemos haber estudiado todas las cosas, pero ¿para qué son? ¿Para engrandecer al Señor o para ser más sabios? Yo creo que debemos ser para agradar al Señor en todas las cosas. Esa debe ser nuestra postura, nuestra respuesta. Pues nuevamente, pues, ¿de qué le sirve al hombre haber ganado todo en el mundo o el mundo entero si él mismo se destruye y se pierde? Si su alma la perderá, dicen otras versiones. Si su alma se perderá. Ahora, ¿qué nos asegura? Nuevamente hago la primera pregunta que hice al principio. ¿Qué nos asegura que la ira de Dios no está sobre nuestras cabezas? Solo el reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Solo el reconocer
que a través de su muerte somos salvos. Solo el reconocer que somos débiles y que Él nos hace fuertes en Él. ¿Todo para qué? No para decir yo soy más santo o yo soy más sabio, sino para decir que Cristo es el Señor. Que Cristo es el que transforma y el que cambia nuestras vidas. Que Cristo es quien nos fortalece. Hemos leído los salmos, hemos leído al salmista decir que de dónde viene su fuerza, solo del Señor. Clamé a ti y tú me respondiste. Clamé a Él y Él me respondió. Fortaléceme, Señor. En ti mis fuerzas son nuevas, porque solo en Él está la vida, solo en Él está todas las cosas. Él es nuestra fortaleza, nuestro Señor es nuestro Dios y quien nos ayuda y nos fortalece. Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? ¿Cuántas cosas eran para nosotros ganancia? ¿Cuántas cosas? Hay hombres tan jactanciosos en esta vida, no seamos parte de ellos. ¿Cuántas cosas eran para nosotros ganancia? Estimémoslas como pérdida por amor de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro orgullo debe ser que Cristo nos escogió. Ese debe ser nuestro orgullo. Nuestro orgullo debe ser que Cristo nos escogió, no teniendo mérito alguno, sino el que Cristo nos amó. Sino el que Cristo nos amó primero. Ese debe ser nuestro orgullo. No mereciéndolo, no por nuestros méritos, no porque hayamos sido nosotros, sino porque Él nos miró antes de la fundación del mundo. Oremos al Señor.